Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal TRO. Hola, bienvenidos a Golpe de Opinión. ¿Qué está pasando con la educación en el país? ¿Por qué se eliminaron materias que antes se veían como historia y geografía? ¿Qué está pasando con los santandereanos que muchos de nosotros no tenemos ni idea el papel determinante que jugó nuestro departamento en la independencia del país? Bienvenidos, esto es Golpe de Opinión. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Muy bien, gracias por siempre estar con nosotros en este espacio de análisis, de debate que tiene el Canal TRO. Saludamos también a las personas que se conectan a través de www.canaltro.com. Hoy tenemos invitados especiales. Hoy vamos a hablar de historia y precisamente hemos querido invitar a 4 personajes expertos en la materia. Muchos de ellos han realizado importantes investigaciones en el departamento y son muy destacados también a nivel nacional. Por eso queremos darle la bienvenida a ellos. Primero iniciamos con las damas, doctora Maylin Tatiana Jaramillo, ingeniera industrial. Gracias por acompañarnos, actual secretaria de Cultura y Turismo del departamento. Muchísimas gracias por la invitación a Golpe de Opinión y a todos los televidentes que hoy definitivamente no se van a poder mover de sus sillas porque vamos a hablar de un tema muy importante que es historia santanderiana, historia colombiana y nuestra independencia. Muy bien, vale la pena aclarar que la materia de historia colombiana se suprimió pues de las aulas de clase de muchos de los jóvenes y es importante analizar y conocer de dónde venimos, quiénes fuimos, quiénes lograron la independencia y lucharon por nuestro territorio, pero eso lo vamos a hablar más adelante porque por ahora vamos a saludar a Dayana Angélica Rueda, historiadora, profesora universitaria, también investigadora de patrimonio de municipios. Bienvenida y gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación, estoy muy complacida de estar esta noche acá y también, como menciona la doctora Maylin, es la oportunidad para compartir ideas entre todos nosotros. Muy bien, y el reconocido sociólogo está con nosotros, Emilio Arenas, 12 libros publicados, ya 13, ¿no? Con el que va a lanzar dentro de poco. Bienvenido y gracias por aceptar. Oh, muy amable, muchas gracias. Muy bien, ¿para cuándo el lanzamiento del libro? 8 de agosto en el Libro Total, 6:30 de la tarde. Tiene que ver con esta temática. 8 de agosto, Casa del Libro Total. Sí. Allá vamos a estar, Bien. me verá por allá. Bien, muy bien, y vamos a continuar también nuestros invitados, 4 invitados de lujos, con Luis Eduardo Cadena, periodista, docente y novelista. Gracias por aceptar la invitación de Golpe de Opinión. Bueno, a ustedes muchas gracias y a los compañeros, pues también muchísimas gracias por aceptar esta invitación y creo que vamos a poder tener un compartir muy grato y hacerle llegar a la opinión santandereana pues nuestros puntos de vista sobre este tema apasionante que nos ha convocado en el día de hoy. Así que aquí venimos con toda nuestra disposición. Y esta va a ser una charla, como usted lo dice, muy agradable, de 4 personas muy conocedoras de la historia de Santander. Vamos a hablar de manera muy clara y contundente cuáles fueron esos hechos importantes y representativos para el pueblo santandereano. Vamos a conocer un poco acerca de historia, por eso los queremos invitar para que veamos el reportaje que realizó nuestra periodista Claudia Sandoval. El papel de los precursores de nuestra independencia fue significativo para que ésta se sellara un 7 de agosto de 1819 en la gloriosa Batalla de Puente de Boyacá. Nombres como Manuela Beltrán, José Antonio Galán, Águeda Gallardo, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, entre otros patriotas, lucharon para alcanzar la tan anhelada libertad. Sin embargo, un hecho memorable pasaba desapercibido para la historia. Una cruenta batalla ocurrida en el pueblo de Charalá había evitado que las fuerzas de Lucas González se reunieran con las de Barreiro. Estas mismas tierras que hace 200 años se rebelaron reclaman nuevamente un lugar en la historia. Así lo dejó claro el pasado 28 de julio la Gobernación de Santander con el acto conmemorativo realizado en El Socorro en memoria de Antonia Santos, llamado Insurrección contra el Olvido, una reclamación con justa causa del papel de los santandereanos en la independencia de la patria. Ante esto es importante preguntar, ¿sabe usted qué es la batalla de Pienta y la importancia de esta en la historia de Colombia?
Y ahí ya entramos con esa pregunta que nos plantea nuestra periodista Claudia Sandoval en Un Golpe de Opinión, porque muchos historiadores, investigadores y estudiosos del tema dicen que no fue una batalla de Pienta, que fue una masacre de Pienta. Entonces vamos a analizar un poco acerca de ese término, doctor Emilio, y vamos a contarle a la gente qué fue lo que sucedió en esa época y por qué es tan representativo para la historia de Santander. Bueno, vamos a hacer como una síntesis. Sí. Ya, la historia patria y todo lo demás nos recuerda que Bolívar sale muy mal del paso de Páramo de Pisba. Sí. Ha perdido la caballería, esencial, las lanzas, encuentra que no hay material disponible incluso para fundir lanzas. Los españoles han recogido el hierro, ya saben que viene alguien, le tienen una división completa esperándolo, la división de José María Barreiro. Entonces Bolívar le dice a sus oficiales, la victoria será del primero que reciba refuerzos. Sí. Y los únicos refuerzos disponibles están en el Socorro, tanto para los patriotas, que son las guerrillas de la provincia del Socorro, que sumaban más o menos 1000 hombres, y para el otro bando, el de los españoles, la guarnición que combate la guerrilla, que es comandada por Lucas González. Entonces el primero que la reciba, dice Bolívar, obtendrá la victoria. Muy disciplinada, la guerrilla del Socorro se viene y se le une. Él respira. Pero Lucas González ha mandado también traer la otra, ya que él espera que llegue porque vuelven y se desequilibran las fuerzas que están a favor de los españoles. Pues bien, este señor, antes de salir del Socorro con la tropa, ordena fusilar a Antonia Santos, acusándola de colaboradora de una guerrilla que hay en el pueblo de ella, en Charalá. Creo que fusilan a otro con ella. Sí. Bien, es una represalia. Lucas González es así y ha obtenido unos triunfos muy fuertes contra la guerrilla, entonces quiere más. Y luego parte. Él tiene que atravesar una cordillera que en ese momento estaba reseñada como Amanzagatos y va a caer a Charalá directamente, a la orilla del río Pienta. Pero cuando llega allí, los vecinos, oiga, los vecinos, porque la población combatiente se ha ido con Bolívar, los vecinos organizados le obstruyen el paso, me imagino que con las camas, con los muebles, es una pelea desigual, por eso digo yo, ahí no hubo batalla. Los españoles van a disparar y los obligan a punta de disparos a retroceder, pasan. Lucas González, soberbio, ordena una degollina, una represalia mayor, y se queda haciéndola. Algunos historiadores y fuentes de la época hablan de 300, otros hacen llegar la suma hasta 500. La última población se ha refugiado en el templo y allí entran, e incluso creo que allí matan a la sobrina de Antonia Santos, a Elena. Sí. Pero en esa operación, Lucas González pierde horas preciosas, a lo mejor días preciosos, y cuando reinicia la marcha y va llegando a Sogamoso le dan la gran noticia. El ejército del rey fue derrotado en el puente de Boyacá. ¿Qué ha ocurrido? Barreiro espera hasta última hora el refuerzo, pero se pone nervioso porque sabe que la guerrilla del Socorro, de la provincia del Socorro, ya está en el otro lado. Y estaban muy bien organizados, además. ¿Quiénes? La guerrilla del Socorro. Y sobre todo la capacidad combatiente. Es que usted puede organizar una ley marcial y va a incorporar gente si no sabe de la guerra. Es un estorbo, a lo mejor para que cuiden los caballos. Eso pasó con la población de esos pueblos. Pero este señor, nervioso, se mueve hacia Bogotá, porque la persona del virrey está en Bogotá y hay una guarnición que no puede moverse de allá porque es la que protege el virrey, y con esa se piensa reforzar. Pero un ejército en marcha es fácil, relativamente fácil de vencer, y eso es lo que pasa en el puente de Boyacá. Aquí damos como un poquito, y hablábamos un poco también con Dayan, con varios, frente al tema del término de batalla y lo que se da en Charalá. También tiene mucho que ver con ese sentimiento que los santanderianos hemos tenido frente al tema de vernos no como víctimas, como victimarios, sino como valientes. Y a veces el hecho de vernos como valientes, pues afrontamos también esos episodios y les colocamos nombres de batalla, porque así lo vivimos y así lo sentimos. El hecho de que estaban armados o no estaban armados, habrán algunos que tenían de pronto sus armas que les habrán dejado, si sí habían o no habían, posiblemente, pero toda la población de Charalá se arma con lo que tiene.
Es decir, palos, ollas, agua caliente, de cualquier manera, en un proceso, de pronto en un término de tiempo que no tuvieron tampoco para crear o tener ejércitos ahí, o que no pensaban que esto iba a pasar, porque Lucas González la orden era clara. Vaya y fortalezca a Barreiro, punto, vaya y vaya con las tropas. Así es. Obviamente esos sentimientos de ego, porque aquí estoy hablando de manera muy subjetiva, ustedes con el respeto de los historiadores y todo desde mi posición como mujer, creo yo que ese tema de ego, de enterarse que en Charalá había tomado la alcaldía un familiar de Antonia Santos, que hacía días había sido fusilada, todo esto pues enerva, llena de sentimiento para que Lucas González diga, voy a darles un escarmiento a este pueblo y alcanzo perfectamente a llegar. Entonces, creo que el tema de batalla o masacre está muy arraigada a como nosotros los santanderianos culturalmente hemos visto ese tema de la violencia. Nosotros no somos, o creo que como raza no nos queremos ver como victimarios, como los que nos derrotaron, aunque sea una batalla perdida. Mira que siempre decimos, es la batalla perdida de Pienta, pero es la batalla que le dio la victoria a nuestro libertador. Entonces siempre lo llamamos como batalla, pues obviamente por pujanza, es mi posición. Yo creo que aquí indudablemente estamos ante un hecho en el cual coincidimos que esto realmente fue una masacre. Esto comenzó como una iniciativa de un enfrentamiento militar, ¿sí? Los charaleños estuvieron preparados porque ellos estuvieron enterados de que Lucas González venía con su ejército, ¿sí? De manera que ellos pusieron una línea de defensa. Totalmente. Y allí ellos estaban preparados con lo que tuvieron, con los recursos que tuvieron, pero estaban preparados para enfrentarlos. Desde ese punto de vista, y yo creo que un poco en reconocimiento al precio que se pagó, es que yo mismo por lo menos he utilizado en mi libro el título de La Batalla del Pienta, pero es claro que allí realmente no hubo una batalla. Esto comenzó como una batalla quizás, pero muy pronto se convirtió en una masacre, y cuando apenas los españoles violaron la primera línea de defensa, derrotaron, la destruyeron y murieron los primeros charaleños, el pueblo quedó a la deriva, y de una vez fue cuando Lucas González dio la orden, ingresaron al pueblo y comenzó la masacre. Y es que era muy meritorio ganarle al ejército de Lucas González, era un ejército reconocido por ser sanguinario y tener las peores prácticas en guerra. Bueno, comparto la idea del doctor Emilio Arenas en que fue una retaliación lo que pasó en Charalá, porque Antonia Santos, si bien en estos años que llevo investigando digamos, el movimiento que se gesta, incluso desde los comuneros, toda la etapa de pacificación de Morillo, explicar por la familia Santos, llega Pinchote, por qué funda Pinchote, qué va a hacer de la vida de Antonia Santos, por qué van a llegar a Latillo. No estoy muy segura realmente si Antonia Santos armó, disparó, entrenó, movió. Definitivamente yo creo que eso no pasó. He llegado a pensar que ella es un trofeo de guerra, ¿sí? La toman para vengarse, es una retaliación realmente contra la familia Santos, pero esto es muy especial porque es una mujer que está siendo fusilada, humillada públicamente, y lógicamente su familia no se va a quedar con los brazos cruzados. De ahí los hechos que siguen, que es que su hermano se tome el pueblo y malentone a todos los que están allí, ¿sí? Hay que entender que el siglo XIX, y cuando pensamos en el ejército, tampoco es el ejército patriota tampoco tiene grandes preparaciones, ¿sí? Entonces, en el pueblo la gente está pues muy disgustada por este hecho, y es lógico que se vaya a armar con lo que tenga, ¿sí? Y es lógico también que haya todavía fusiles de la época. En una conferencia anterior mencionaba que sobre todo el rol de la mujer, una mujer del 19 que ha parido 5, 6, 10 hijos, sabe porque ha escuchado que Lucas González viene para acá, no se va a quedar con los brazos cruzados, o sea, va a haber un movimiento muy fuerte ante lo que va a pasar, y ellas también están esperando la muerte armadas. ¿Con qué? Con lo que hay, para proteger primero a sus hijos y, como he tratado de explicar en la investigación, también su propio cuerpo, porque el cuerpo de la mujer siempre ha sido usado como trofeo. Y no de sobra está la historia, el mito que circula a través de la sobrina Antonia Santos, que es Helenita, que
la violaron, tal vez antes, tal vez después, pero el mito está en que algo hicieron con el cuerpo de la niña, ¿sí? Y lo importante acá, como decía la doctora, es que todas estas historias, con múltiples interpretaciones de todos nosotros, pues tenemos puntos de vista diferentes, permiten mostrar que existe un patrimonio histórico, un legado, y que es importante rescatar y que es importante transmitir a estas generaciones que vienen, a estos niños, a estos jóvenes, porque nada saben de la historia regional. Yo sí tengo una preocupación muy alta, porque cuando les pregunto a mis estudiantes, yo soy profesora, sobre qué sabe de la historia de Santander, no saben absolutamente nada. No, y se lo preguntamos a la sociedad y tampoco. Los ciudadanos santanderianos. Pues esa encuesta la hicimos en radio. 56% de los santanderianos no sabían qué es Pienta. Bueno, pues nosotros también salimos a las calles y después de la pausa les vamos a mostrar qué respondieron en la calle los bumangueses. ¿Saben o no saben de historia del departamento? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Golpe de Opinión estamos hablando de historia de Santander, ese papel fundamental que jugó nuestro departamento, nuestros libertadores, las mujeres, en lo que llamamos independencia de nuestro país. Estamos recordando grandes hechos en el marco de nuestro departamento de Santander, pero quisimos preguntarle a nuestros televidentes, muchos de ellos caminando, haciendo diferentes vueltas que hacen generalmente en su diario vivir. Los sorprendimos con una pregunta y esto fue lo que nos dijeron. Santander fue una gran importancia para la independencia de Colombia, ya que en el municipio de Charalá, más precisamente, se presentó la batalla de Pienta, en la cual los distintos campesinos y básicamente comuneros de la región salieron con palos, con machetas y con trincheras a detener los refuerzos del ejército español. Quien tuvo importancia el 4 de agosto y el 7 de agosto, que fue cuando se presenció toda esta revuelta. Reafirmó la independencia en 1819, porque la independencia fue el 20 de julio, pero el 20 de julio de 1810. Sin duda alguna, la batalla de Pienta. Sí se dio paso también para la batalla de Boyacá, para la historia que hoy en día nos cobija a todos los colombianos. Santander fue un departamento que tuvo mucha importancia en la independencia de Colombia. Fueron las personas y malas mujeres como Antonia Santos, quien ayer se cumplió 200 años del fusilamiento de esa mujer heroína de Santander, la que incitó para que nuestros guerreros lograran esa independencia. Pues la revolución comunera que nació en el Socorro y del pueblo mío Galán, fueron 100 y pico de hombres a pelear, a defender y sacar todos los sinvergüenzas que estaban abusando con la gente humilde de acá de Colombia. En esa época la gente se revolucionó, hubieron muchos muertos, varios municipios, de Charalá, lo de la batalla de Pienta, ahorita ya el 4 de agosto, que es la batalla. No, Galán aportó muchísimo, fue descuartizado, sí. Manuela Beltrán también dio un aporte grandísimo. La batalla de Boyacá y fue donde Simón Bolívar ganó la batalla. Bueno, nos fue bien. En el sondeo de opinión nos fue bien. Listo. Pero vamos a hacer un análisis y le propongo a nuestros invitados, que son expertos en historia, que han realizado importantes investigaciones, ¿cómo nos fue en las redes sociales? Que hicimos la misma pregunta. ¿Usted conoce detalles o en qué consiste la batalla de Pienta? Esto nos respondieron. A la pregunta, ¿sabe usted qué fue la batalla de Pienta y su importancia en la historia de Colombia? 29% contestó que sí, mientras que el 71% contestó que no. Total de votos, 444. Y ahí podemos hacer un balance que las redes sociales en su gran mayoría son manejados por los millennials, ¿cierto? Sí. Por las nuevas generaciones, mientras que la gente que nos encontramos en la calle es un poco más de edad. ¿Podría ser ese un buen análisis o no depende de eso? Yo creo que sí lo es, pero quizás la pregunta importante que habría que hacer aquí también es ¿por qué los jóvenes no tienen el interés que sí mostraron la mayoría de los
los ancianos o de los mayores a quienes entrevistaron. Pero es que ellos no tienen el interés, es porque no se la han contado, porque la misma historia es apasionante. De hecho, estamos aquí 4 apasionados, 5 apasionados, hablando de este tema. Pero yo creo que es bueno mirar por qué el tema ha sido desconocido en general, porque y miramos 20 años atrás y era absolutamente desconocido. Hoy ya muchos mayores nos mostraron que ya tienen algunas bases y algunos conocimientos sobre lo que pasó allí en Charalá. Yo tengo una apreciación sobre el tema, y es que aquí no hubo ninguna mala intención de historiadores de otras viejas épocas en ocultar y quizás en darle protagonismo mayor a lo que pasó en Boyacá, como lo han hecho ver algunos historiadores y observadores. Yo creo que la explicación radica es en que no había una prueba fehaciente, clara, que demostrara que lo que pasó o que lo que contamos y lo que yo cuento en mi novela y lo que cuenta Emilio y lo que cuentan ustedes en sus intervenciones, que eso es real, porque la historia tiene que soportarse sobre documentación. Bueno, yo tengo la libertad literaria y al fin y al cabo, pues yo cuando a mí me preguntan, yo digo, pues esto es una novela, ¿sí? Mire a ver qué le aporta la novela, y pues vamos a encontrarnos que está sustentada casi en su totalidad sobre hechos reales. Realmente lo que pasa es que gracias a que Fernando Arias, que es la única persona que sobrevive a la batalla, al enfrentamiento, a la masacre, escribe una carta que además tuvimos la oportunidad de tenerla en nuestras manos. Es también una carta con una caligrafía bellísima, además muy coherente. Para que las personas la identifiquen, la vean y por fin. Bueno, la carta está bajo buen cuidado, no quiero meterme con el tema porque no quiero violar algunos espacios. Pero merece una exposición para que la conozcan otras. Yo creo que en estos días... Ahorita estábamos hablando de eso precisamente, y perdón te interrumpo, es la importancia de la carta, de cómo hacemos que esos documentos no se queden en las reuniones precisamente de las personas que ya conocen la historia y que siempre vamos a encontrarnos en los escenarios para conocer la historia, sino viene esa pregunta que ahorita voy a dar una opinión de cómo llegamos a los santanderianos, digamos, en general, niños, jóvenes, ancianos, porque yo voy a las reuniones y a los conversatorios y siempre veo a los mismos de siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer una estrategia que realmente sea amable? Porque cuando tú haces una línea de tiempo de la historia, yo me acuerdo de cuando recién sacamos, y te corté, y me da pena contigo, íbamos a sacar el Festival de la Santanderianidad, y mucha gente unía a José Antonio Galán, lo unía y lo mandaba a Pienta, o sea, había un enredo histórico de años. Me metían a Manuela Beltrán con Antonia Santos como si hubiesen sido amigas, y son escenarios y épocas diferentes. Y esto solo lo logramos, lo digo porque yo no soy especialista en historia, pero digamos que me apasiona y me gusta, y solo lo pudimos redescubrir cuando nos sentamos a juiciosamente hacer una línea de tiempo de entender 1781, 1819, 1810 y mirar qué pasó en la historia. Pero eso hay que buscar una estrategia que sea fácil y amable de contar a toda la población santanderiana, para que esto no sea un tema de anaquel, de sí, allá los historiadores, no, que sea un tema de interés propio, porque como siempre lo han dicho, quien no conoce su historia siempre está latente a volverla a repetir. Pues, entonces, pues ahí colocó ese escenario. El paréntesis. Sí, vamos acá con la carta, qué pena. Bueno, yo quiero retomar un poco rápidamente el tema, qué es lo que pasa con la carta de Fernando Arias. Entonces, él escribe esta carta, se la envía a su amigo en El Socorro, y la carta queda guardada allá. Y este señor muere, y la carta va pasando de generación en generación. Gracias a Dios la carta no fue destruida. Por eso cuando nosotros, por lo menos Emilio y yo, cuando estudiábamos en el colegio y sí nos enseñaban historia, nunca nos hablaron de Charalá como un epicentro de una masacre o de una batalla. Y no era porque quisieran ocultarla, sino porque no se sabía. Escasamente había algunos comentarios, algunas referencias históricas en 1853. 51, con el maestro Manuel Ancísar, que escribe su Peregrinación de Alfa. Y entonces él escucha
Lo mismo que escuché yo prácticamente, yo cuando era primíparo universitario, a través del maestro Pedro Vivas conocí algunos datos de Charalá y me motivé por ir a investigar y un poco, bueno, de primera fuente, recoger testimonios orales, y estos testimonios fueron los que alimentaron gran parte de la novela. Entonces, la carta viene a aparecer hace apenas 20 años y solo por el hecho de que aparezca hace 20 años la carta es que ahora sí sale a la luz pública. Entonces, cuando el maestro Edgar Cano publica su libro En Nombre de la Libertad, lo hace con fundamento en la carta y él transcribe la carta en su totalidad. Y si me permite, maestro, hacer una lectura pequeña de esa carta, porque tengo aquí una para que la gente sienta, digamos, lo que se vivió, y tengo acá un extracto de la carta de precisamente el libro del doctor Edgar Cano. Dice: mientras tanto, los que quedamos quisimos enfrentar a los enemigos de donde fuera, desde balcones, ventanas, esquinas, quicios, detrás de los árboles, y desde allí se hacía fuego contra los realistas. Se les enfrentaba con lanzas, se les arrojaba piedra, palos. Cada vez más nuestras defensas eran destrozadas y nuestros hombres caían por doquier. Llegando el momento de ver nuestra vida perdida, unos pocos corrimos con desesperación buscando refugio. Solo escuchábamos gritos y llanto desgarradores de hombres, mujeres y jóvenes que eran inmediatamente asesinados. Paramos y lo que vi desde la calle del cementerio fue a los soldados entrar por la fuerza a la iglesia y casa del cura. Habían dejado tras de sí gran cantidad de muertos. Bueno, esto es la carta escrita por Fernando, un fragmento conmovedor y fuerte de lo que fue ese proceso de nuestra batalla de Pienta, de la batalla de los colombianos. Pero la carta es el documento base que va a permitir posteriores análisis, y yo creo que allí es donde los historiadores han podido entrar a producir un análisis ya mucho más minucioso y a incorporarlo a la historiografía colombiana. Pues precisamente quisiera contarles que yo llevo 8 años como profesora en Socorro, viajo todos los fines de semana, y la primera vez que llegué al Socorro me pregunté por qué el lema, cuna de la libertad de América. Entonces dije, pero de América, bueno, los sucesos de los comuneros los conocía, muy bien. Y empecé a indagar y llegué a Charalá y me enteré de la historia del Pienta por los adultos. Pues señores, ya que usted es historiadora, sabía esta historia, yo no la conocía y me llamó la atención. Y esto me ha llevado en 4 años en un proceso muy importante de identificación, por eso hablo de patrimonio histórico, porque no podemos quedarnos en la discusión si fue batalla o no. Yo soy una defensora del concepto de batalla, soy historiadora militar, con maestría en historia militar, etcétera, etcétera, entonces me quedaría ahí. Para mí lo importante aquí de identificar es que han transcurrido más de 20 años, ¿sí? Porque antes del doctor Cano pues ya se conocía esto, lo que pasa es que el doctor Cano se atrevió a ponerlo en un libro gracias a esta fuente primaria, y tengo que decirlo, el doctor Cano no es historiador de formación, pero hace más que muchos historiadores de esta región, porque él desde muy jovencito estaba rescatando los archivos de las casas. En nuestros encuentros Permítame hacerle un aporte ahí, porque también lo conozco bastante de cerca. Sí. Yo creo que lo que permitió, y algo muy valioso para el rescate de la carta, es que él tuvo el olfato. Él fue la persona que descubrió la carta. ¿Sí? Él tuvo el olfato de identificar esta carta, porque él tenía una cantidad de documentos ahí a las manos que los estaba examinando en ese momento, en esos días, pero tuvo la capacidad de identificar. Esto parece ser muy especial. Y bueno, él era una persona que iba de casa en casa recuperando libros, papeles, y bueno, gracias a lo que el doctor comenta, efectivamente se rescata la carta. Ahora, ¿qué me encuentro yo para conectar con lo que dice la doctora en los municipios? Nosotros los historiadores de formación, yo soy historiadora de la UIS, con maestría, estudié mi doctorado, he hecho especialización, todo. No hemos puesto la mirada en los municipios, no nos hemos ido a buscar los archivos municipales. Somos muy pocos los que tenemos esa preocupación. Yo tuve la preocupación hace 4 años y efectivamente nos faltan las fuentes escritas que los muy académicos defienden a capa y espada como si siguiéramos en el siglo XIX con el historicismo.
tenemos que tener en cuenta, aunque no existe el papel, porque lógico, están masacrando, la gente no se va a poner a escribir. Sí. Este hombre que después de sobrevivir se pone a escribir, gracias a él podemos hablar de esto, pero la gente no se pone a escribir cuando se está defendiendo. No significa que el suceso no haya pasado, o sea, sí pasó y eso pasa en la memoria oral. Sí. Y en estos años hemos recuperado las historias orales de lo que le contaban los abuelos, de los abuelos, hemos ido a los ancianatos y esto ha sido posible también porque se ha proyectado en el arte, en la escultura, en todo. Por eso hablamos de patrimonio histórico, que ha dejado el Pienta no solamente para los charaleños, sino en el imaginario de Santander. Muy bien, hacemos una pausa y al regreso estaremos con el doctor Emilio hablando acerca de cómo hacer que permanezca esa historia, que sean fuentes muy importantes y que podamos recurrir las personas y las nuevas generaciones a conocer esa parte de la historia que nos hace sentir tan orgullosos de ser santandereanos. Ya volvemos. Yo aquí continúo encantada, disfrutando de estos 4 invitados que hoy nos vienen a hablar de historia, a recordar esos momentos tan importantes, esas batallas fundamentales que dieron un punto clave para la independencia de Colombia. Pero estábamos hablando antes de la pausa de cómo hacer que permanezca esa historia, que las nuevas generaciones la conozcan y rescatar todas esas historias, rescatar la carta. Hay muchas cosas que se originan en los municipios, esa historia que está arraigada en las provincias. ¿Cómo hacer? Y hay una cosa fundamental que es la protección de las fuentes. Sí. En este caso, hablemos de los archivos. ¿Sí? Entonces, yo le quiero poner un ejemplo, porque aquí la compañera que nos antecedió nos habla de, bueno, ¿cómo hacemos esto para que le llegue a los muchachos? Lo primero, preservar las fuentes. Uno de los primeros trabajos que yo tuve saliendo de la universidad fue organizar la base del archivo histórico regional. Lo hicimos en la Perú de la Croix, con gran cuidado, un grupo. Durante unos 3 años indizamos una cantidad de archivos, hicimos entre 15.000 y 20.000 fichas. Con gran amor, y posteriormente yo trabajé directamente con el presidente Virgilio Barco y fue una de las cosas que él ordenó con el Banco de la República, financiar la preservación, más análisis, todo eso pasó a la UIS. Y encantados de que estuviera la UIS porque se acaba de formar la carrera de historia. Y yo le dije al presidente, es que allá debe estar esto. Y él le ordenó al banco. Y se fue ese archivo, mejor ese fichero para allá. Y es sumamente doloroso para mí, sumamente doloroso, que es el archivo de la ciudad, nada menos, el de la notaría primera, que lo pregunto y nadie da razón. Y he ido a preguntarlo varias veces y el encargado del archivo me dice, no, aquí no he entrado, no lo conozco. Y no diga eso porque usted estaba aquí cuando ese archivo se consultaba y podemos traer mucha gente que hizo maestría aquí. Y yo les dije dónde estaba la información y vinieron y los consultaron. No aparece, señora. Gravísimo. Gravísimo. Y lo digo porque no quiero llevarme esto y porque a mí me duele, porque fue el grupo de compañeros que vino conmigo de Indesco. Sí. Y una de la UIS, una muchacha de la UIS, y formamos eso, un trabajo de 3 años, por amor de Dios. Ya se había perdido otro que una señora había entrado y también entró a la UIS y es que por equivocación votaron ese archivo. Pero esto es gravísimo porque se trataba de una cantidad de fichas que no se van a perder. Y es una situación que nos lleva a pensar, bueno, nos estaba desconociendo el gobierno nacional en todo este tema de la historia porque no hay un archivo registrado, porque no hay unas fuentes claras, porque no hay un ejercicio muy juicioso de historiadores, de investigadores que se pongan la camiseta a hacer algo tan importante como lo que hacía don Emilio. Sí, yo creo que ahí es importante el papel de la academia. Sí. O sea, es fundamental en este proceso institucional, nosotros como gobierno, que somos los que generamos los escenarios y los espacios para que se realicen restauraciones, para que se haga un tema de archivo, ¿cierto? Hay convocatorias de patrimonio a nivel de Ministerio de Cultura, pero aquí la academia es un papel fundamental y un aliado estratégico para ese tema de los municipios, lo que tú acabas de decir. Tenemos nosotros
cuántos documentos en los municipios que de pronto no se les ha hecho algún estudio técnico basado, pero bueno, esta es la oportunidad, creo, además, para llamar la atención, porque primero, este es un tema del cual a nivel nacional no se hablaba. Tuve alguna vez una oportunidad, una mesa de trabajo con varios ministros, bueno, varios delegados, y creo que ahí el papel que ha hecho el gobernador, y lo hablo desde la institucionalidad, de reclamar, y también los congresistas, de reclamar esa participación de Santander en la independencia del país, ha sido fundamental en estos 4 años, ¿sí? Un papel que no se logra con, digamos, manifestaciones, sino con realmente datos históricos. Por eso todos estos documentos que se han escrito, como por ejemplo la peregrinación de Alfa, como por ejemplo la batalla del Pienta, que la tenemos acá, como por ejemplo En nombre de la libertad, todos estos documentos que se han escrito con el fin de datar el protagonismo de Santander y que han sido llevados al gobierno nacional, y lograr que el gobierno nacional en este momento tenga los ojos puestos en Santander como un reconocimiento a esa batalla después de 200 años de que nadie daba más allá que el municipio. Sí. Hace más o menos 14, 15 años el municipio viene celebrando el 4 de agosto, pero era un tema muy así. ¿Me permite decirle algo? Sí, señor. Si fuera solamente Pienta, yo pensaría que es un olvido. Claro, ¿sí? claro. Pero no es cosas. Son muchos. No. Es que a Santander la sacaron hasta del himno nacional. Y si yo encontré un documento en la UIS, en el archivo de la UIS, yo soy un buscador de archivos, y hay un momento, precisamente en el primer centenario de la independencia, en que el gobierno nacional ordena dividir a Santander en 2. Y resulta que el mismo presidente manda la nota, y está ahí. Dice, hay que proceder con todo el rigor posible contra quien se oponga a la división de Santander, porque hay que acabar con ese regionalismo suicida de los santanderianos que tanto daño le ha hecho al país. Eso quiere decir que hay una política oficial. Esto que estamos tratando no es un olvido. Si fuera solo Pienta... No. Y está documentado, además. Y yo creería que me uno a eso, y creo que este es como cuando tú dices, un primer paso chiquito a que comencemos a datear, a que esas facultades de historia que tenemos en el departamento de Santander, las universidades y nosotros mismos, que somos en sí la voz del pueblo, que tiene interés en rescatar historia. Usted es funcionaria, nos acaba de presentar como funcionaria. Claro que sí, hay que hacer eso. Mire, si usted rescata ese trabajo, y ellos, como UIS, tienen que responder porque se les confió eso y se les prefirió a ellos. Tienen que dejar la arrogancia, primero que todo, porque ha habido una arrogancia. Sí. Cada vez que, perdón, lo interrumpo, en casas de cultura municipales o en museos o encuentran documentos, archivos, ahí es como un desprecio. Por eso, cuando digo, bueno, estos libros son escritos por no historiadores, pero tienen fuente primaria. Pero es que no son historiadores de formación. Entonces hay un desprecio, y ha habido un desprecio desde la academia, y por eso una despreocupación, doctor, perdón que lo interrumpa, para proteger esos documentos, porque yo lo he vivido, yo me recorro... Yo creo que usted consultó ese artículo, claro. No está, no existe. Yo me recorro Coromoro, Cincelada, Encino, yo sí hago trabajo de campo. Mientras que los que cogen los escritos son los que a veces aparecen en los grandes periódicos y se llevan el protagónico. Voy a hablar un poco de la ley porque conozco la situación, ya que el documento me llegó a las manos. Me pidieron que por favor hiciera unas correcciones históricas para poder justificar las guerrillas y justificar históricamente la participación de Santander, porque habían objeciones ya que no había fuente primaria para sostenerlo. Y efectivamente, ese es el problema, porque es que no ha habido esa preocupación que dice el doctor, y fue muy difícil lograr justificarlo, porque tocó hacerlo con fuente secundaria, lo que colegas habían escrito sobre. Por ejemplo, con Pinchote fui muy cansona para que se incluyera en Santander, porque en Pinchote nace Antonia Santos. Me dicen, ¿dónde están los documentos? Entonces yo tuve que llamar tengo que decirlo, un agradecimiento al padre Roberto, porque ha sido muy preocupado en Pinchote por todo esto, especialmente sobre Antonia Santos, desde que estaba en Socorro hasta que aparece acá en Pinchote. Además que Pinchote ocupa un lugar muy importante en los hechos históricos. Allí es donde estalla, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días. Es justamente Pinchote. O sea que algo pasa.
hay que preocuparnos más por los archivos, pero no por los archivos nuevos, que es como la nueva corriente que hay en estas academias por la ley de archivos. Volvamos nuevamente los ojos a los documentos antiguos. A mí me encantaría, yo tuve la oportunidad de estar en grandes archivos en Europa estudiando, me encantaría llegar a un lugar donde pueda encontrar catalogados los documentos, donde yo pueda consultarlos, accederlos, estén digitalizados, es decir, haya una funcionalidad acá en Santander, porque tenemos mucho. Yo trabajé yo hice mis trabajos universitarios en el archivo que menciona el doctor y yo me espantaba porque todo en cajas, y decía, pero por Dios, si esto está lleno de riqueza, y a veces cuando los estudiantes dicen, pero es que, ¿para qué hablar de los comuneros si ya todo está hecho? ¿Para qué hablar de Santander si todo está hecho? Y digo, todo está por hacer porque allá están los documentos. Pero yo sí creo que este es el escenario propicio, digamos, para los que estamos desde institucionalidad, para plantear, ya que tenemos el reconocimiento de un gobierno nacional que al menos ha dateado uno de los muchos eventos históricos que ha tenido Santander en los procesos de Colombia, pues iniciar ese proceso de organización, diría yo, más que un observatorio, como un centro de pensamiento histórico organizado y bibliográfico. Nosotros hemos tenido varias documentación que se ha dado, digamos, a los museos. Por ejemplo, el Museo Casa Bolívar tiene mucha documentación del Libertador que se encontraba antes en lo que era la biblioteca departamental, y ellos tienen mucha documentación. Nos hemos enterado además de los municipios en sus casas de la cultura que tienen documentos y que están vigilados por el Ministerio de Cultura. Qué bueno, de verdad, que nosotros pudiésemos trabajar de la mano con la academia que tiene la experticia. Finalmente, digamos, allí es donde se están generando los núcleos de investigación histórica, y si hay ese llamamiento y ese interés, pues oye, eso es una propuesta que funcionaría muchísimo para lo que queda de aquí en el otro centenario y más de 300 años de lo que pudiésemos hacer de lo que ha hecho Santander. Y esa falta de organización precisamente casi nos deja por fuera de un reconocimiento nacional que se está haciendo por el tema del Bicentenario, pero fue el gobernador Didier Tavera el que se puso la camiseta y lanzó una campaña que se llama Insurrectos contra el Olvido. Fue al gobierno nacional, tocó todas las puertas y dijo que Santander jugó un papel muy importante en la independencia, y por eso finalmente la vicepresidencia de la República, la presidencia también, metió a Santander dentro de unos importantes recursos que se le dan a los municipios y a los departamentos que jugaron un papel importante en la independencia. Veamos qué dice el gobernador de Santander. Tuvimos hasta que hacer una campaña de declararnos insurrectos contra el olvido, porque nos habían dejado hasta por fuera de la celebración del Bicentenario. Cualquiera que conoce historia de Colombia sabe que Santander fue protagonista, fue pionero. José Antonio Galán, Manuela Beltrán, Antonia Santos, el tribuno del pueblo, que precisamente ahora el 4 de agosto vamos a colocar la primera piedra de la construcción del parque lineal, del monumento alegórico a la batalla del Pienta, esa batalla que se da ese 4 de agosto que evita que las tropas del coronel Lucas González llegaran a reforzar el ejército de Barreiro en Boyacá, y por eso se da ese gran triunfo de los comuneros, se da ese gran triunfo del ejército libertario de Simón Bolívar, de Santander. Muy bien, hoy estamos hablando de historia y veíamos y escuchábamos al gobernador Didier Tavera Amado. Gracias a él se reconoció que Santander jugó un papel importante en la historia, y de eso vamos a hablar porque hoy estamos hablando con grandes investigadores, historiadores y una servidora pública acá enamorada y apasionada de la historia de los santandereanos. Pero al regreso de la pausa estaremos hablando de esos hechos fundamentales con fechas para que usted en su casa conozca por qué Santander es tan importante en la independencia. Ya volvemos. Lamentablemente ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero nos quedan unos minutos justamente para realizar un recuento rápido de esas fechas importantes que los televidentes que sintonizaron nuestro programa para conocer un poco más de la historia de Santander, pues se los lleven en la mente. Bueno, yo creo que en cuanto a fechas, pues son las fechas reconocidas de las que hemos estado hablando, y el 4 de agosto, esto que pasa allí en Charalá, Santander. Pero yo creo que muy importante es que el televidente pueda tener claridad de qué fue en última lo que pasó allí en Charalá.
y la claridad es que el ejército español, comandado por Lucas González, no cumple, desacata una orden que recibe del virrey Juan Sámano, no se va por la ruta indicada hacia Boyacá, se desvía y se viene hacia Charalá, con el propósito de hacerle una retaliación al pueblo charaleño, ¿sí? Ese es un elemento muy importante, claridad para el televidente. ¿Qué fue lo que pasó allí ese día? Después comienza la masacre, asesinan a la totalidad de los que quedaban en el pueblo. Los que vivían en las afueras del pueblo alcanzaron a escapar hacia el monte, a esconderse en algunos árboles, en quebradas, etc. Y hubo varios, ¿cuántos? No, nunca se pudo saber. Asesinan a la población. Finalmente, un grupo de niños y de ancianos, algunas señoras, se refugian en la iglesia del pueblo y los españoles descubren que allí había un refugio y se van a atacar allá. Allá está, dentro de esas personas, una niña que es sobrina de Antonia Santos, que se llama Elenita. Elenita Santos, cuando ve, ella ya se les había escapado varias veces, cuando ve que entran a la iglesia, salta por una ventana y en el momento en que saltan, es lo que pudimos encontrar en nuestra investigación, en el momento en que saltan le dispara a un español y después a la niña la ultraja sexualmente. En esta matanza solo sobrevive Fernando Arias, que en algún momento se encuentra con 4 o 5 hombres más y como que son los primeros sorprendidos porque estamos vivos. En ese momento los descubren unos españoles, comienzan a correr y pasan por la puerta del cementerio en esa carrera veloz que llevan, y Fernando Arias, como lo manifestó él mismo después, cuenta que él sintió que alguien lo empujó y cuando se dio cuenta era que estaba corriendo dentro del cementerio y en esa carrera cae en la fosa, en una fosa que no quedó bien cerrada una semana antes cuando enterraron a alguien. Ese muerto estaba ahí todavía a medio enterrar y a esa fosa es a donde cae Fernando Arias. El papel de Fernando Arias va a ser muy importante porque es la persona que con mucha lucidez puede escribir un documento que es el que nos permite hoy estar hablando sobre todo esto. Y por ese documento llegamos a enterarnos de que, por ejemplo, cuando Fernando Arias sale del cementerio, ya cuando escucha que pasó el ruido, han pasado 3 días allí y pasó el ruido, pasó el sonido de caballos y de hombres gritando, entonces él ya se atreve. Él hizo varios intentos por salir del cementerio, pero tuvo que volver al lugar. Pero en ese momento ya él sale del cementerio, se aventura a caminar hacia el parque y allí es donde se encuentra con el espectáculo dantesco de los chulos, los cerdos, los perros y seguramente otros animales ya devorando los cadáveres y encontrarse ante un pueblo totalmente vacío, rodeado de muertes y de muertes terribles. Fueron todos los tipos de asesinato y es muy importante aclarar allí que la mujer fue altamente ultrajada aquel día. Muy bien. El papel determinante entonces en la independencia lo jugaron también las mujeres. Importante también rescatar eso y contarle a los televidentes. Es mucho más profundo. Mire, nosotros nos hemos centrado, en la misma forma que nos centramos en Boyacá, nos hemos centrado en Antonia Santos, en Policarpa Salabarrieta, hija de socorranos también, en Manuela Beltrán, pero hubo una figura colectiva que estaba olvidada. Yo la he llamado la guaneña. La guaneña. Resulta que una historiadora... ¿Cómo? ¿Sí que ya existía para la época? Sí, hay una canción que es muy popular en Pasto, pero allá no saben qué quiere decir, de autor anónimo. Pero resulta que la que da la pista en alguna forma, yo complemento la idea, es Pilar Moreno de Ángel, que fue durante mucho tiempo directora del Archivo Nacional. En la biografía del general José María de Córdoba, que ella escribió, dice que el ejército colombiano, en el momento en que se va a iniciar la batalla decisiva en el sur del continente, Ayacucho, toca esa pieza, la guaneña, y que es en honor de la provincia del Socorro y sus mujeres. ¿Quiénes eran ellas? Las mujeres de Guane, pero ahora se llamaba genérico a la mujer que hace trabajos auxiliares, cocinera, tejedora, y estas mujeres iban batallones enteros de mujeres voluntarias detrás de sus hombres que fueron a combatir a la frontera del Ecuador, porque allá todo el mundo era realista. Y entonces esa figura se había perdido, es un colectivo, como los colectivos se pierden y quedan las figuras, pero son millares de mujeres, así como se perdió una cosa interesante, 2000 voluntarios socorranos que llevó Bolívar a Cartagena a defender la ciudad cuando el sitio de Morillo, no regresó ninguno.
Muy bien. Las mujeres entonces estuvieron muy conectadas con la guerra, estuvieron apoyando a los luchadores, luchando ellas también, cocinando, atendiendo a sus hijos, velando por la protección prácticamente de todos, y por eso se puede decir entonces que las santanderianas tenemos ese temple y ese carácter desde hace muchos años atrás. Claro que sí, muy valientes las mujeres, no solamente participando activamente con las guerrillas de la época, sino también en defensa de sus hijos, en defensa de sus propios cuerpos. Es decir, la mujer santanderiana históricamente ha cumplido un rol protagónico en todos los hechos históricos a nivel nacional, porque recordemos que todo esto comienza con la rebelión de los comuneros y no lo podemos olvidar, en donde participaron muchas mujeres, y una de las figuras centrales que conocemos muy bien es Manuela Beltrán. No la única, estoy segura, pero me doy por bien servida como historiadora, que sé muy bien cómo la historia ha ocultado la historia de las mujeres, en que por lo menos se resalte a esta mujer. Yo lamento la caricaturización que se ha hecho y que sobrevive hoy de la mujer, que es una berraca, que es una peleona, que no sé qué. Sí, no esas cosas que se dicen de las santanderianas me parece que la afectan terriblemente, en el sentido de que eso va en menoscabo del nivel intelectual que desarrolla. Hay todo un proceso de razonamiento para que la mujer se decida a actuar de esa manera. Ella no actúa a la loca. No. La mujer, claro, aún la de aquella época, era muy consciente de su papel político que tenía que cumplir en ese momento. Muy bien, hablemos de las mujeres. Claro. Gritona. Que ustedes pueden encontrar en la Casa de la Cultura del Socorro la carta que hace Bolívar en señalamiento a las mujeres santanderianas, que las logra hasta comparar con las mujeres de Troya, de las diferentes guerras de Grecia y demás. Y para mí algo sustancial en esto fueron sus tácticas y estrategias. Las mujeres, al menos en lo que concebí de historia y que he leído, utilizaron muchas estrategias para mandar información, es decir, fueron espías comunicativas para el Libertador. Debajo de sus faldas guardaban mensajes, obviamente contando quién pasaba, quién no pasaba. Hasta Antonia Santos escuché que en su bastón, o el bastón a veces que utilizaban, es una historia, no sé si sea cierta, pero dentro del bastón, en la parte de abajo, metían papelitos para mandarse entre sí. Entonces pienso que no fue la mujer como vista desde el punto de vista no solamente del alimento, para el hombre o eso, que fue importante, sino en la estrategia militar de la comunicación y de interceptar mensajes entre los bandos. Fueron auténticas redes sociales. Fueron auténticas redes sociales de ese momento. Entonces, creo que la mujer santanderiana, la colombiana también, porque aquí hay que meter todas las mujeres que estuvieron participando en esta gesta libertadora, fueron claves para el desarrollo de la independencia y que le dieron lugar, obviamente, a la victoria de Bolívar. Me sumo con decir que me siento más santanderiana que nunca. Sé que la campaña nacional es más colombianos que nunca, pero hoy más que nunca todos los santanderianos, mujeres, niños, hombres, debemos sentirnos muy orgullosos del papel protagónico que tenemos, porque ni siquiera es que tuvimos, que tenemos en este momento de la historia colombiana, desde el desarrollo competitivo de nuestro departamento, de su historia, que en este momento creemos que el reto más grande es que Santander conozca, ¿cierto?, de la historia, pero que hasta el último rincón de Colombia se sepa la historia colombiana, lo que hablábamos y como iniciamos este certamen, y que dentro de esa historia colombiana Santander tiene un capítulo bien grande y protagonista, que inicia con una insurrección comunera y que se va hasta puentes de todo el desarrollo. Socorro. Hablábamos ahorita con el maestro Emilio frente al tema de Socorro y su importancia. Pues claro, ahí se desarrollaron industrias del algodón, del tabaco, que fueron muy importantes para el país. Un capítulo muy grande que yo sé que no nos queda mucho tiempo, no sé, aquí mi maestro. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, don Emilio, que les vamos a hablar acá cuando se nos acabe el programa, porque vamos a seguir charlando con ustedes, encantados. Gracias por acompañarnos, de verdad, se nos acaba el tiempo y quedan muchas cosas. Quedamos para otra invitación, para que volvamos a hablar de historia y para que sigamos recordando a esos grandes personajes que nos hacen sentir tan orgullosos de ser santanderianos. A ustedes muchísimas gracias y feliz noche para todos.